pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Vamos a continuar, pues les pedí el favor que eh, pudiéramos estar estudiando eh, o leyendo propiamente a partir del versículo 8 eh, eh, del capítulo 4 del segundo libro de Reyes, para ver exactamente lo que ha sucedido con respecto al hijo de una mujer estéril. Bueno, para una mujer estéril que fue dado, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a leer un poquito rápidamente en la palabra de Dios. Y dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Bueno, nosotros podemos ver que esta mujer que se declara importante, pues normalmente en la palabra de Dios, cuando alguien se lo declara importante es porque pues tiene de alguna manera influencia sobre el pueblo. No se sabe exactamente cuál era la influencia que tenía o la condición de el haberse declarado como importante, pero seguramente su capital económico, su poder económico debería de ser bueno. Entonces, esta mujer, curiosamente, pues invita insistentemente a Eliseo a que pase a comer a su casa. Eh, Allí pues se establece, fíjense bien, una relación entre Eliseo y la mujer sunamita. Y esta relación inició cuando ella, aquí cabe hacer notar que es ella la que hace algo por el profeta. Eliseo, podemos notar que en ningún momento buscó absolutamente nada de esta mujer, pero ella eventualmente lo empezó a invitar y luego fue insistente, ¿verdad?, a que llegara a ese lugar y comiera como un invitado especial, por la hospitalidad, la generosidad que esta mujer desplegaba, seguramente hacia muchas personas, pero en especial al profeta de Dios, al varón de Dios. Y una vez que el varón de Dios, ese profeta Eliseo, cada vez que pasaba por ese poblado, pues era invitado por esta mujer. Llegó el momento en el que ella le dice a su esposo que le hicieran un pequeño aposento de paredes, ¿verdad? O sea, una habitación para que pudiera él descansar cuando estuviera en tránsito por ese lugar. Entonces, la mujer, vemos cómo busca hacer más por el profeta, no solamente invitarlo a comer insistentemente, sino que ahora pues ella también tiene el deseo de que descanse en un aposento propio para un hijo de Dios. Y vemos aquí cómo pues Dios utiliza a personas que de alguna o de otra manera posiblemente no pudieran tener hasta la misma concepción de la divinidad de Dios, pero para el uso y el propósito del Señor acerca de sus hijos, pues esta mujer es movida a esa dadivosidad, ¿verdad? Entonces, con la aprobación de su marido, pues construyen una habitación para que Eliseo se quedara en sus frecuentes viajes que hacía por toda esa área. Bueno, esto lleva a Eliseo pues a responder de una manera excepcional. Eh, Vemos cómo la mujer seguramente no estaba esperando ningún tipo de manifestación milagrosa, no pedía nada, simplemente ella lo único que deseaba era darle pues ese cobijo a ese hombre, darle esa condición de hospitalidad. Y bueno, ¿qué es lo que responde ¿cómo se llama? Eliseo, en ese sentido? Dios lo lleva a hacer una declaración muy fuerte y le dice: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Fíjense, para esta mujer que era estéril, pues esta promesa seguramente pareció muy buena como para ser verdad. ¿Por qué? Porque el estigma que se asocia con la esterilidad era mucho, muy duro en aquellos tiempos, en el mundo antiguo, mis amados. Y este hijo prometido sería la respuesta pues al anhelo de su corazón y obviamente eliminaría esa marca, ese estigma de la esterilidad de la mujer. Y bueno, pues en consecuencia a todo esto, la mujer concibió y dio a luz
un hijo el año siguiente en el tiempo en que Eliseo le había dicho. La mujer que tan generosamente había provisto cosas materiales para el profeta de Dios, pues ahora era grandemente bendecida por el Dios del profeta y bendecida mucho más allá de las cosas materiales, mis amados. Bueno, todo estaba marchando bien y llega el punto del versículo 18 al 37, pues donde se nos narra cómo el hijo de la tsunamita primeramente muere y después es levantado de los muertos. Y dice la palabra de Dios del versículo 18 en adelante. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los regadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. No voy a leer todo el pasaje bíblico porque obviamente nos llevaríamos prácticamente pues el tiempo que tenemos para la enseñanza, pero por eso les pido que por favor lean previamente para que nada más hago así como mención de algunos puntos de la palabra para hacer el recordatorio y tener la reflexión o la referencia adecuada. Entonces, vemos aquí como este niño pues llega con su padre y le dice que el dolor de cabeza es insoportable. Entonces lo regresa con uno de los criados a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Este era el hijo otorgado por la milagrosa promesa en recompensa al fiel servicio de la mujer tsunamita, ¿verdad?, hacia el varón de Dios. El niño murió trágicamente en las piernas de su madre, pues después de un breve tiempo de aflicción. Posiblemente fue una muerte súbita. Posiblemente el dolor de cabeza fue a raíz de el fuerte sol o la insolación, que pudo haber sufrido por el tiempo, ¿verdad?, en el que estaban pasando. Si se estaba cegando algún producto a la agricultura que estaban teniendo ahí, pues seguramente porque estaban en los tiempos de mayor calor. Pues muchas ocasiones hemos visto hasta la fecha como hay muertes súbitas por las oleadas de calor y posiblemente eso es lo que sucedió. Pero vemos la reacción de la mujer, que es lo más importante. Independientemente del por qué haya muerto este niño, la reacción de esta mujer es algo sorprendente. Si ustedes se dan cuenta, dice la palabra de Dios, ella subió, entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Bueno, pues esto lo único que muestra, mis amados hermanos, es la fe de la mujer. Ella se preparó técnicamente, ¿verdad?, para que hubiese otra vez otro milagro. Ella ya había creído, ya había visto el poder de Dios y por lo tanto se preparó para la resurrección del niño. No se preparó para su funeral. Si ella se hubiese preparado para el funeral, mis amados, pues obviamente hubiera llevado al niño a otra área a donde fuese preparado propiamente, ¿verdad?, ungido con todas las especies y seguramente muchas, porque pues vemos que el caudal económico de la mujer debió haber sido muy grande y lo hubiera preparado muy pomposamente para sus funerales, pero ella no hizo eso. Aquí es por eso que podemos argumentar que por fe ella lo lleva a la cama donde dormía Eliseo cuando venía de sus viajes, y esto pues muestra una gran fe, ¿verdad? Ella no tenía duda de que por ejemplo, Elías había levantado de los muertos al hijo de la viuda de Serepta, si se acuerdan, ¿verdad? Y ella creía que aquel, ¿verdad?, que había obtenido ese regalo de Dios para ella, o sea, Eliseo ahora, podía obtener también la restauración de la vida de este jovencito. Y bueno, ella le dice, bien, la mujer tsunamita no quería que Eliseo pues se enterara de su pena a través de su ayudante Giesi, ¿se acuerdan? Eliseo manda a su ayudante, a su siervo, a Giesi, con su báculo y le dice que toque al niño, pero ella obviamente pues tal pareciera que ahí no presenta pues fe y pues el niño
obviamente no reacciona ante el toque del báculo de Eliseo por parte de Giezi. Lo que realmente ella deseaba, ¿verdad? Quería era que el hombre de Dios lo escuchara de los propios labios de esta mujer y que él sintiera la pena que ella estaba experimentando. Pues, mis amados hermanos, nosotros tenemos que observar que nada hace enmudecer a la pena con tanta seguridad como la intrusión entrometida y a la vez indiferente. Una mano más tierna que la de Giezi es necesitada o necesaria para abrir el triste secreto de ese pecho que estaba acongojado por la muerte de su hija. Y por eso esta mujer, ¿verdad? Pues pide que regrese, que llegue nuevamente Eliseo y que él sea el que la escuche. Y entonces Eliseo hace una observación y dice, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Aquí hay algo curioso. Eliseo parecía desconcertado, ¿verdad? De que esta mujer, por quien posiblemente él oraba con frecuencia, como hacemos todos los hijos de Dios, por gente que de alguna manera Dios pone en nuestro corazón una carga de oración, una situación por la que pueda estar en pena o en congoja, pues seguramente Eliseo oraba constantemente por ella, pero le parecía desconcertante que estuviera en una crisis que le fuera oculta no solo de ella, sino de parte de Dios. O sea, Dios no le había revelado nada a Eliseo. En esa circunstancia, pues Eliseo estaba más sorprendido de que Dios no le hablara de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y que hubiera estado hasta más sorprendido de que sí le hablara, ¿verdad? De repente él dijo, caray, ¿por qué Dios no me reveló esta situación, no me habló con respecto a esta condición en particular? Bueno, pues como les digo, él primero le dice, pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y en vez de ir él mismo directamente, Eliseo envió a su siervo Giezi con su báculo. Y esto parece seguir el patrón anterior en el ministerio de Eliseo, ¿se acuerdan? Él no hacía cosas por la gente directamente, sino que les daba la oportunidad de trabajar con Dios y les daba la oportunidad de que la gente confiara en Dios por sí mismos. Voy a poner los ejemplos que se dan en la palabra respecto a esto. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a la alianza de los 3 reyes que cavaran estanques allá en el desierto? Bueno, obviamente Eliseo fue el conducto por el cual Dios le da instrucciones, pero quienes verdaderamente hicieron el trabajo y vieron las maravillas que Dios hizo, vieron el milagro que Dios hizo, fue la gente que trabajó, cavando esos estanques. Asimismo, también cuando Dios le dijo a la viuda, ¿verdad? Que juntara vasijas y que echara ella misma el aceite en las vasijas. No lo hizo directamente Eliseo, sino que solamente le da instrucciones. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su poder, de su autoridad, al hacer nosotros lo que nos corresponde. Puede ser que la mujer tsunamita haya fallado, ¿verdad? En esta prueba, porque pensó que el poder para sanar estaba más conectada con Eliseo mismo y de hecho, cuando dice, no te dejaré, o sea, ella pensaba que era Eliseo el que podía generar ese tipo de manifestaciones. Entonces, el niño no fue sanado por el toque del báculo, ¿verdad? Aunque probablemente, hipotéticamente, sí pudo haber sido sano, levantado de los muertos, solo con el toque del báculo, si esta mujer, la tsunamita, hubiera recibido esa promesa con una fe total. Pero entonces sucede que no pasa nada. Viene Eliseo, dice, entrando Eliseo entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. En ese momento, pues ya vemos cómo Dios sí sana, sí levanta de los muertos al hijo de la tsunamita en respuesta a la oración de Eliseo. Y él oró siguiendo el ejemplo de su maestro, de su mentor, de su ayo Elías. Eliseo pues simplemente oró con gran fe
porque sabía que Dios obró de esa manera en la vida de su mentor Elías. O sea, la oración, ¿verdad? Con fervor, con fe verdadera, pues trae consecuencias respecto a lo que estamos pidiendo. También oró con gran fe porque él sintió que Dios quería levantar a ese niño de la muerte. O sea, él sabía que esa era la voluntad de Dios. Obviamente, como profeta del Señor, pues tenía él de alguna manera en esa relación tan cercana con el Señor a través de la oración, de su entrega, pues él podía saber, ¿verdad? Sentir si esa era la voluntad de Dios. Recuerden que pues Dios va a obrar en referencia a su voluntad, no a lo que nosotros le exijamos. Ayer estudiábamos en el tema de la velada de oración, de que pues Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces, ayer aprendimos que la oración tiene que venir muy acompañada, muy en una condición con la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios siempre tienen que venir de la mano juntas para hacer las declaraciones correctas, pertinentes, y que Dios sea el que respalde su bendita palabra. Entonces, así es, ¿verdad? En ese sentido, como pasa esta situación. El cuerpo del niño entró en calor, dice la palabra de Dios, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Aquí podemos ver que aunque algunos de los milagros, ¿verdad? En su mayoría eran hechos en un instante, pues aún así algunas veces eran hechos por grado, así paulatinamente, como aquí, ¿verdad? Primero el niño entra en calor y de repente estornuda y ya hasta después abre sus ojos. Vemos cómo se constata la situación de cuando Dios, ¿verdad?, decide que un milagro sea instantáneo, Él lo puede hacer, pero también hay milagros que van en ascenso, que van gradualmente. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí ya cómo se conectan los milagros con la provisión de comida. Y pues vemos ya del versículo 38 al 41 la purificación del potaje. Dice la palabra de Dios allí, del versículo 38 en adelante: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traigan harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Bueno, pues imagínense nada más lo que estaba sucediendo en ese momento, que había una hambruna en esa área de la tierra. Y esta, pues, podría ser, ¿verdad? Eh, Posiblemente la hambruna de 7 años mencionada anteriormente en el segundo libro de los Reyes, bueno, que va a ser mencionada posteriormente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, de los versículos 1 al 3. Bueno, ¿y qué le dicen cuando empiezan a comer de ese potaje? Le dicen: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Pues Eliseo obviamente sentía una gran responsabilidad y muy especial de ayudar en esa situación, porque él le dijo a los hombres que reunieran los ingredientes para este menú, y ellos recogieron calabazas silvestres que obviamente eran calabazas o productos no aptos para el consumo humano, y por lo tanto pues se envenena ese potaje. Entonces, esas calabazas silvestres, ¿verdad? Todavía crece cerca del mar Muerto, y son calabacitas que no se deben de comer. Muchas veces allí se puede ver, ¿cómo se llama? Que esas calabacitas, al ser abiertas, se exponen en la pulpa, y esta pulpa se seca rápidamente y se forma
un pequeño polvo, un polvillo, y en aquella parte del mundo todavía se utiliza como medicamento, ¿no? Tiene un sabor muy amargo y si se come la cantidad suficiente, pues provoca cólicos y puede resultar hasta fatal. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando Eliseo, ¿verdad? Pues simplemente eh, hace lo que le corresponde como hijo de Dios. Vierte harina y obviamente seguro es que de la harina no solamente fue eso, sino también en oración pidiendo a Dios que quitara toda condición de mal y purificara el alimento, pues simplemente vemos que no hubo más mal en la olla. Obviamente nosotros podemos ver que no hay nada inherentemente purificador en la harina que Eliseo puso en la olla, ¿verdad? La verdadera purificación fue una obra milagrosa de Dios. Mis amados, en este sentido, ¿verdad? Aquí nosotros debemos de aprender que es por eso que debemos orar por todos nuestros alimentos. Nosotros no sabemos en qué momento podamos ser, pues de alguna manera, ¿cómo les puedo decir?, infectados por algún alimento, ya sea en descomposición, que no nos demos cuenta, que no le haya dado el tratamiento adecuado o que simplemente venga de parte de alguien que pudiera querer hacernos daño espiritualmente. Por eso es que tenemos que aprender a santificar nuestra comida en oración. Y de esa manera, pues, viene la bendición de parte de Dios y podemos consumir lo que Él preparó para nuestra alimentación, ¿ok? En ese sentido, también vemos ya después del versículo 42 al 44, la multiplicación de los panes. Dice la palabra de Dios: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mis amados, en este sentido vemos que estos habían sido traídos, estos panes, ¿verdad?, de las primicias, y normalmente estas porciones eran reservadas para Dios. Si recordamos ahí en Levítico 23:20, y eran reservadas también para los sacerdotes levitas. En Números 18, en Deuteronomio 18, todo eso ya lo pudimos estudiar. Y debido a que la religión del reino del norte, ¿verdad?, era apóstata. ¿Se acuerdan que la división que estamos viendo, el reino del norte es el reino de Israel? Era apóstata, todos sus reyes habían hecho lo malo delante de Dios. Entonces esos panes habían estado siendo llevados por su dueño, al que él consideraba ser el verdadero depósito de la religión del Dios de Israel. Y pues esto no es así, ¿va? Pero bueno, le dice: da a la gente para que coma. En un milagro que anticipó el milagro de nuestro Señor Jesucristo de alimentar a los 5,000, ¿se acuerdan? Pues Eliseo ordenó que una pequeña cantidad de pan fuera servida a los 100 hombres. Pues esto es algo como nuestro Señor, ¿verdad?, alimentando a la gran multitud milagrosamente. Si vemos, solamente es una pequeña muestra lo que pudo hacer Eliseo respecto a lo que verdaderamente hizo nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes pueden notar en este capítulo, en esta porción bíblica que estamos estudiando, y por eso le estoy dando un poquito de más énfasis, hay ciertamente muchas cosas muy similares, mis amados, a los hechos de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él resucita a la hija de Jairo, ¿verdad?, y también le dice: no está muerta, solamente duerme. Él también alimenta a muchísima gente, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, Jesucristo hace las cosas de una manera, pues, aún más, ¿cómo les puedo decir?, más sobrenatural, con mayor énfasis. No es lo mismo, de alguna manera, alimentar a 100
personas que alimentar a 5,000. Y no es lo mismo llegar a la situación de la hija de Jairo después de 4 días de camino, ¿verdad? En donde técnicamente pues ya había muerto, y pues hasta le habían dicho a Jairo que ya no molestara al maestro porque pues ya la niña había muerto. De la misma manera con respecto a la resurrección de Lázaro. Probablemente muy a propósito dejó el Señor que le tuvieran que decir que ya hedía, para que la gente verdaderamente viera que el poder de Dios era así, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esto es una condición, ¿verdad? De que, pues, este profeta pudiera ser aptamente considerado como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que cuando se dice del Antiguo al Nuevo Testamento, es la tipología, es como la sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Es la muestra de lo que vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. Entonces, Eliseo viene a ser también como un tipo de nuestro Señor Jesús, que en la mayoría de otras personas, pues fueron honradas de esta manera, siendo el tipo de nuestro Señor Jesús. ¿Ah? Lo hemos declarado en algunos otros temas. Bueno, entonces dice, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Bueno, pues Dios prometió no solo proveer, sino proveer más allá de la necesidad inmediata, mis amados. Dios nos ha hecho esa promesa a ti y a mí. Eliseo confió en la promesa de Dios y actuó en base a esa promesa, y vio la promesa milagrosamente cumplida. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo comprendemos esto, vemos que Eliseo creyó y confió en la palabra de Dios, ¿ah? Porque así ha dicho Jehová, dice, comerán y sobrará. No era la palabra de Eliseo, no era el deseo de Eliseo, era la palabra de Dios, era el decreto de Dios. Y por eso Eliseo, solamente actúa en base a esa palabra, a esa declaración, porque así ha dicho Jehová. Y esta declaración, mis amados hermanos, nos tiene que quedar retumbando durante todo el tiempo en nuestra cabeza cuando tú escuches algo que dice, porque así ha dicho Dios, porque así ha dicho Jehová. Déjame decirte que eso se cumplirá a cabalidad. Y vamos a ver cómo esa declaración milagrosamente se cumple. Si Dios ha dicho que tú y yo somos sanos por la llaga de Jesús, pues esa declaración tiene que ser lo suficientemente creída por parte de nosotros, ¿verdad? Y actuar en consecuencia a esa declaración para que un día veamos la sanidad total en nuestra existencia por la llaga de Cristo. Y así como ese ejemplo, muchos otros. Amén. Entonces, la pregunta necesaria en este sentido, ¿qué podrían haber hecho estos pocos panecillos para alimentar a 100 hombres? Bueno, pues muchas veces la gente se olvida que Dios multiplica, que Dios no nada más suma. A Dios le gusta multiplicar. Muchas veces nosotros, por la falta de fe, pues limitamos al Santo de Israel, a ese Dios todopoderoso. Y bueno, muchas ocasiones pensamos que Él necesita hacer la matemática como tú y yo la acostumbramos a hacer, como Pitágoras nos enseñó que 1 más 1 es 2. Y eso es correcto para nosotros. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que Dios no se limita a esa matemática. Dios va mucho más allá de cualquier raciocinio humano. ¿Ah? Él no depende de la fuerza humana, Él no depende de la numerología humana, Él no depende de la razón humana. Nuestra debilidad, acuérdense lo que dice el Señor, es la mejor arma, ¿verdad? Para Dios y para que nosotros podamos ver nuestra fortaleza. Dice Dios que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Y es verdad. Entonces tenemos que aprender a ver esto, mis amados hermanos, de una manera excepcional, porque es justamente lo que Dios quiere que hagamos, que no dependamos de nuestra fuerza, que no dependamos de nuestra capacidad de intelecto,
sino simplemente que dependamos del poder de Dios, por fe y con fe. Bueno, pues esto nos lleva a seguir viendo las grandes maravillas y prodigios y señales que Dios hace, pues a través del profeta Eliseo, y vamos a ver ya en el capítulo número 5 del segundo libro de los Reyes, a Naamán, el leproso, ¿verdad? Y Naamán viene pues a Eliseo. ¿Y cuál fue el problema de Naamán? Bueno, vamos a leer ahí del versículo 1 en adelante un poquito. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí hay un dato muy interesante. Él había adquirido la lepra. Bueno, pues Naamán, él era el general del ejército del rey de Siria, ¿verdad? Era el comandante en jefe, hagan de cuenta, de un jefe, ¿verdad? Que curiosamente era un persistente enemigo tanto del reino del sur, o sea, del reino de Judá, como también del reino del norte, como el reino de Israel. Y bueno, pues tan recientemente como en los días de Acab y de Josafat, Siria había peleado y ganado contra Israel. Eso lo pudimos ya estudiar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Bueno, la posición y el éxito de Naamán lo hicieron un varón grande delante de su rey, de su señor, y personalmente pues era un hombre valeroso en extremo. Bueno, en ese sentido, mis amados hermanos, la situación es que este mismo título posteriormente vemos cómo va a ser aplicado a Gedeón, por ejemplo, hombre valeroso en extremo. También vimos allá en Jueces capítulo 11 a Jefté, ¿verdad? También vimos cómo al rey David se lo consideró de esa misma manera, a Jeroboam también, a Eliada, lo vamos a ver en el segundo libro de las Crónicas, y pues parece que este es el único gentil específico mencionado como un hombre valeroso en extremo. En toda la palabra de Dios no se menciona a un extranjero del pueblo de Israel como hombre valeroso en extremo, solamente a él. Y bueno, según las leyendas judías, ¿verdad? Los rabinos dicen que fue él, o sea, Naamán, quien disparó la flecha con la que Acab fue asesinado. Posiblemente fue así. Bueno, pero independientemente de su valerosidad, de su fortaleza, de su condición, era leproso. Naamán tenía mucho a su favor, como podemos ver, pero lo que tenía contra él era devastador. Simplemente él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable que lentamente lo llevaría a la muerte. Y no importaba qué tan bueno y exitoso pudiera haber sido, ¿verdad? No importa qué tan bueno y exitoso pueda ser todo lo demás en la vida de una persona de prominencia, ¿verdad? Así como en la vida de Naamán, simplemente él era un leproso. Y bueno, comprendamos que la lepra bíblica es una situación que va más allá de la condición física nada más, de lo que nosotros podemos conocer pues como la enfermedad propia de ese bacilo. No, la lepra bíblica que se nos menciona es más espiritual que física y es una manifestación muy fuerte para la vida de una persona. Tan es así que recuerden que en aquellos tiempos esas personas eran completamente exiliadas, sacadas del territorio del común de la gente. De hecho, había campos de concentración propiamente dichos para exiliar a los leprosos y que allí fueran a morir, ¿verdad? Para no seguir contagiando a los demás. Entonces, vemos cómo, pues, es algo humillante, ¿verdad? Y que podía desgraciar la vida de un ser humano de una manera especial. Pues la lepra bíblica, la lepra antigua, iniciaba como manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Y antes de que pasara mucho tiempo, las manchas empezaban a crecer y comenzaban a volverse cada vez más blancas, con una especie de una apariencia brillante o escamosa. Se hacían como escamas.
y muy pronto esas manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero el de la cabeza y después incluso hasta el de las cejas, las pestañas, hasta la barba o el pelo en pecho si pudiera tener el hombre, ¿va? Y conforme las cosas iban empeorando, las uñas de las manos y de los pies empezaban a aflojar, se podrían y eventualmente caían. Bueno, posteriormente se veía como las uniones de los dedos de las manos y los pies comenzaban a romperse y se empezaban a caer pedazo a pedazo. Las encías comenzaban a retraerse, ¿verdad? Y ya no podían sostener a los dientes, así que empezaban a perder los dientes y la lepra seguía comiendo el rostro del individuo hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso hasta los ojos llegaban a podrirse. Y pues simplemente veían cómo la víctima se iba consumiendo propiamente hasta llegar a la muerte. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí pues se nos hace una narración acerca de cómo Naamán, ¿verdad?, es enviado a hacer algo que él hubiera considerado y consideró pues que no era propio para alguien de su persona, de su condición dentro de su reino, ¿verdad? Él haber sido declarado como un hombre valeroso, altamente valeroso, tenía una reputación, y cuando el profeta Eliseo lo manda a que se sumergiera por 7 veces ahí en el río Jordán, él hace una expresión fuerte, en donde dice, ¿que acaso no tenemos ríos mejores de donde nosotros venimos? ¿Verdad? Y se va muy indignado el hombre, primero, pero después uno de sus criados, de sus esclavos, le dice, Señor, si a ti te hubieran mandado a hacer algo, alguna proeza, ¿verdad?, a ir a vencer algún ejército grande, a hacer algo espectacular, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces caso y simplemente atiendes a lo que el varón de Dios te ha dicho? Él se humilla, ¿verdad? Y en esa humillación viene la bendición. Simplemente obedece, mis amados. Él va, se sumerge por 7 veces, como le ordenó el profeta Eliseo, y dice la palabra de Dios que él sale limpio, su piel como la de un bebé. Mis amados, cuando nosotros venimos en obediencia a Dios, no importando lo que posiblemente pudiéramos tener en una condición, ¿verdad? Que para nosotros sería hasta humillante lo que Dios nos mande a hacer, hagámoslo. Vamos a ver la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas cuando actuamos en obediencia, en humildad, reconociendo que el Todopoderoso es Él y que nosotros necesitamos hacer lo que Él nos envía a hacer. Bueno, vemos aquí también cómo la condición de, hay un testimonio de la joven esclava, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2 y 3, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí vemos cómo se desarrolla todo ese punto de la sanidad de Naamán. Bueno, pues vemos que esta muchacha, ¿verdad?, simplemente da un testimonio a la mujer a la que servía al haber sido llevada como esclava. Fíjense cómo se entretejen las cosas, mis amados, y aquí es a donde podemos nosotros ver pues la realidad de cómo Dios obra. Muchas veces nosotros no vamos a poder comprender de inicio el obrar de Dios en nuestras vidas o en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Seguramente esa muchacha, cuando fue capturada y llevada como esclava, posiblemente ella podría haber, pues, de alguna manera hecho expresiones como, pues, ¿por qué? O sea, ¿a mí por qué me llevan de cautiva? ¿Por qué tengo que ser yo la que tenga que irse de esclava, no? Bueno, esa muchacha pues, se convierte en una misionera involuntaria, por así decirlo, ¿verdad?, que fue tomada cautiva de Israel y ahora estaba allí en Siria, pero Dios la utiliza para dar un testimonio que viene a traer, ¿verdad?, no solamente conocimiento de quién es el Dios vivo y verdadero a ese lugar en donde habitaba Naamán,
ahí llega el punto en donde ella le hace una declaración, testifica de que hay un varón, ¿verdad? Un profeta que está en Samaria que puede sanarlo, que puede llevarlo a esa condición. Entonces, fíjense que Dios permite la tragedia de esta mujer a través de su cautividad para lograr un bien mucho mayor, que conocieran al Dios de Israel en esa localidad, allí en ese punto donde esta mujer fue llevada. Pues la muchacha, mis amados hermanos, ilustra, como les digo, las formas en las que Dios actúa. Y simplemente fue para ella una pérdida, ¿verdad? Y hasta para sus padres una pérdida irreemplazable. Pero, sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera muy sencilla, pero contundente. Y le dice, si rogase al Señor, mi Señor, al profeta que está en Samaria. O sea, esta mujer, esta muchacha, fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel de las circunstancias que estaban viviendo. Se interesó lo suficiente como para hablar y tuvo la suficiente fe como para creer que Eliseo sanaría de su lepra a Naamán. Mis amados hermanos, yo creo que cuando nosotros actuamos como esta mujer, ahora por fe, y le declaramos a la gente que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que puede hacer grandes milagros, prodigios, señales en la vida de la gente, es como Dios nos quiere usar. Fuimos esclavos en algún tiempo del pecado. Dios nos permitió que nos arrastráramos en mucha de la inmundicia en la que vivimos, pero Dios nos da la oportunidad de ser instrumentos útiles para Él. Él nos ha sacado de la esclavitud, pero para poder declarar las bondades de Dios. Entonces vemos allí cómo Naamán viene al rey de Israel, ¿verdad? Buscando sanidad. ¿Viene para qué? Para que encontrara a ese varón de Dios. Lo vemos ahí entre los capítulos 4 a 7. Dice, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Bueno, pues mis amados hermanos, si podemos considerar cuántas veces entraron en guerra Israel contra Siria, ¿verdad? Que nos describe la palabra de Dios, pues parece muy extraño que ahora el rey de Siria enviara una carta de recomendación con su general Naamán para que lo atendieran, ¿verdad? Tal pareciera como que el segundo libro de Reyes no está ordenado precisamente cronológicamente. Y esto nos lleva a tener una probabilidad que esto ocurrió durante un tiempo de relax, de baja tensión entre Israel y Siria, ¿eh? Entonces lleva Naamán consigo 10 talentos de plata. Imagínense, más o menos calculado al valor actual, esos 10 talentos de plata vienen a ser aproximadamente unos 24 millones de pesos mexicanos, para que se den cuenta de lo que llevaba. Todo esto pues muestra cuán desesperada estaba la condición de Naamán. Él quería pagar lo que fuera y tenía las posibilidades. Y también vemos cómo hasta el rey de Siria quería ayudarlo, estaba desesperado por ayudarlo. Era uno de sus hombres más valientes, más pues con mayor jerarquía dentro de su ejército, y él lo quería ayudar. Bueno, dice, yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando Joram, el rey de Israel, leyó la carta, pues seguramente se disgustó, ¿verdad? Primero, pues estaba evidentemente fuera de su poder sanar de la lepra a Naamán. Él no tenía esa autoridad, no tenía ese poder. Segundo, no tenía relación ninguna con el profeta de Dios, que realmente tenía el poder para sanar, o que era el instrumento de Dios para sanar a este hombre. Él pensó que el rey de Siria, ¿verdad?, buscaba una ocasión para atacarlo. Entonces, el rey de Siria asumió que el rey de Israel estaba en mucha mejor relación con Eliseo, ¿verdad?, que lo que él pensaba. Pero no, muchas veces se puede ser fácil para otras personas asumir que hasta posiblemente tú o yo tengamos una muy excelente relación con Dios, de la que realmente podemos tener. Y cuántas veces se ha acercado gente a
nosotros y nos dice, oye, por favor, ora por mi familiar. Tú que estás más cerca de Dios, a mí me causa impresión esa declaración. Tú que estás más cerca de Dios. ¿Ah? De alguna manera, muchas ocasiones, nuestras actitudes religiosas pueden hacer creer a la gente que verdaderamente estamos en una plena comunión con Dios. Ojalá y así sea siempre, y que verdaderamente estemos en plena comunión con Dios, y que de esa manera, pues, nuestras plegarias tengan un efecto, ¿verdad?, en relación a la voluntad de Dios. Y bueno, simplemente vemos cómo Joram, pues como no tenía ninguna relación con Eliseo, porque pues recuerden que el reino del norte hacía y deshacía a su antojo, siempre haciendo las cosas malas ante los ojos de Dios, pues no hace prácticamente nada, sino que Naamán viene a la casa directamente de Eliseo. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, déjalo que venga, permite que llegue él a mí, y sabrá que hay profeta en Israel, sabrá que hay un Dios todopoderoso aquí en Israel, el único Dios vivo y verdadero. Amén. Eso es lo que contesta un verdadero hijo de Dios. No le importa las diferencias que pueda tener con alguien, si la actitud y la acción que va a tomar va a glorificar el nombre de Dios. Y eso fue lo que hizo Eliseo en ese momento. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y esta pregunta, mis amados hermanos, de por qué has rasgado tus vestidos, pues nos hace entender a nosotros ahora, traduciendo este tipo de vocablos o de acciones a nuestros días. Nosotros pues ya no rasgamos nuestra ropa, ¿verdad? Pues en aquel tiempo Eliseo lo que hizo fue darle una gentil reprimenda a Joram, al rey de Israel. O sea, él vio cómo Joram estaba en una crisis. Él se le convirtió eso en una crisis porque pensó que el rey de Siria iba a atacarlo a él. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios y no podía él saber realmente qué era lo que estaba pasando en verdad. No sabía que el Dios Todopoderoso puede sanar a los leprosos. Estaba completamente alejado de los caminos de Dios. Pero era una crisis verdaderamente innecesaria la que te estaba viviendo Joram, porque él podría haber tenido una relación con ese Dios verdadero y saber que hay Dios en Israel y que ese Dios sana, que ese Dios verdaderamente hace milagros, prodigios, maravillas. Es lo que pasa, mis amados hermanos, a mucha gente que está lejos de los caminos de Dios, que no saben que hay un Dios vivo y verdadero, que no saben que verdaderamente Dios puede hacer cosas exageradamente increíbles, mis amados. ¿Y qué le dice Eliseo? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, que hay verdaderos hijos de Dios, que atendemos nuestra relación con Dios y que a través de nosotros Dios se manifiesta, que Dios nos utiliza como instrumentos para su gloria. Entonces, Naamán simplemente nunca sabría que había un gran profeta, un verdadero profeta en Israel, solamente quedándose en el palacio real, tanto de su rey, ¿verdad? Allí en Siria, o si hubiera quedado solamente en el palacio real de Joram, en el reino de Israel. El verdadero profeta en Israel, mis amados, en ese sentido no era bienvenido en el palacio. Si se acuerdan, los reyes siempre rechazaban a los profetas que declaraban en su contra y hasta los buscaban y los mataban, como ya lo hemos podido estar estudiando en estos tiempos. Entonces, por eso Eliseo le dice, déjalo que venga a mí, no con un acto de orgullo, no con un acto de vanagloria, sino simplemente para mostrarle al rey quién verdaderamente es el rey de reyes, el señor de señores, el Dios todopoderoso. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados. El día de mañana vamos a estudiar acerca de cómo, el día lunes, perdón, otra vez me quedo con la idea de que mañana seguimos. El día lunes vamos a ver cómo Naamán verdaderamente es sanado por el poder de Dios
Y vamos a estudiar, por favor, del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, del versículo 10 en adelante. Vamos a ir avanzando poco a poquito. Por el momento es todo. Vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios.